Pues 3 minutos, aquí está Teobaldo Durán. Tú también. No tiene la toga birrete, pero viene armado, con la ley en la mano. Las dos preguntas hacerlas él. Seguro que va a dar mejor respuesta. No, porque quizás no conozca a profundidad todavía, no haya examinado la sentencia. Durán se refiere a la decisión de la Suprema sobre La afiliación. ADN, sobre la afiliación, una decisión muy interesante. Y hay opiniones de la abogada, o sea, es una serie de elementos que no es bueno sorprenderte con esto. Teobaldo ha traído los referentes a las violaciones profesionales o profesionales violaciones en temas de salud, estas profesionales que Nuria asumiendo el rol que corresponde a los ministerios de salud, y qué bueno que lo hace. Y ojalá el ministerio asuma su rol, pero qué bueno que ella puede suplirlo, hacerlo, y que continúe detectando personas que ejercen sin tener la documentación, la legalidad prevista. Y este tema lo vamos a tratar hoy con Teobaldo Durán, a quien damos los buenos días. Gracias, muy buenos días. Efectivamente, esa profesión que todos queremos servirnos de ella, me refiero a la parte que tiene que ver con la salud, ¿verdad? Es algo que hay que cuidar. Y efectivamente la ley 4201, la Ley General de Salud, es una ley bastante amplia que establece muchos requisitos, muchas condiciones para el ejercicio de las profesiones para las profesiones de la salud. Y la ley le da a todo ciudadano el derecho de denunciar cualquier irregularidad que exista, que detecte en una persona que está ejerciendo profesiones de salud. De manera que esas denuncias... Hasta el ministerio lo puede hacer. Sí, claro, se puede hacer de oficio. Se puede hacer de oficio, pero todo ciudadano tiene el derecho, dice la misma ley, a denunciar. O sea, no es solo el comunicador, esa labor de investigación que hace Nuria, sino también esto que tú señalas, que es muy importante. Cada ciudadano puede hacer la denuncia, está en el deber de denunciar. Cualquier ciudadano, efectivamente. Entonces, anteriormente a la Ley General de Salud, pues el ejercicio ilegal de la profesión, de las profesiones de la salud, dentro de lo cual estaba la profesión del médico, era sancionado con penas de multa. Era una contravención. De hecho, existe aún la legislación que sanciona con sanciones de multa ese ejercicio ilegal de la profesión de la medicina. Sin embargo, no obstante a la existencia aún de esa contravención, que es una infracción de carácter contravencional, la Ley General de Salud vino a imponer sanciones drásticas para el ejercicio de la profesión de manera ilegal, que no solamente es tú hacerte pasar por médico, sino es también tú no contar con el exequatur que te autoriza al ejercicio de la profesión. Entonces, la ley ha previsto sanciones que van desde 1 a 3 años para personas que, aún siendo médicos, ¿verdad?, no cuentan con el exequatur para el ejercicio. También la ley habla de la validación que debe tener un centro que se dedica a la habilitación. La habilitación, correcto. Sí. Para un centro que se dedica a prestar servicios de este tipo, necesitan esa validación por el Ministerio de Salud Pública. Entonces, para personas que no han recibido la calificación para ser profesionales de la salud, o sea, que no han estudiado para ser profesionales de la salud, y por supuesto que tampoco cuentan con esas exigencias que establece la ley, como el exequatur, etcétera, pues para esto la sanción es de hasta 10 años de prisión. Así es. Entonces, esta ley efectivamente
ha venido a proteger a los ciudadanos, ¿verdad? Para recibir un servicio adecuado de una profesión tan delicada como hay agravantes en el caso de extranjeros, a propósito del más reciente caso que una Nuria venezolana puso en antena de una venezolana que alega ser médico, estaba en la parte estética, que es algo, que es un atajo que han tomado muchos dominicanos y extranjeros, de que están en la parte estética y bueno, y van más allá y hacen operaciones que implican haber tenido la formación de un médico general y luego una especialidad, claro. Y no una formación de cursos, de cursitos y entrenamientos menores. Sí, efectivamente, todos vimos ese programa de la que han llamado la rubia peligrosa, ¿verdad? Cuando va a un centro donde se ofrecen servicios de esta naturaleza y descubre de que efectivamente había una persona incluso. Era abogada, es abogada la señora. Había una persona recibiendo haciendo una consulta en el momento en que ella llega, ¿verdad? Entonces ahí cuestiona a la persona y le dice, pero usted es abogada. Y la señora, ¿verdad? Que dice ser médico, dice abogada. Reacciona como abogada y eso me llama mucho la atención de que ella dice como abogada, como diciendo no, pero yo en mi vida. Entonces cuando después lo admite, cuando le dice no, pero hay un documento en el que usted aparece con su nombre, su cédula, etcétera, me dice bueno, yo sí estudié derecho, o sea, admitiendo de que efectivamente ejercía la profesión del derecho, sin mostrar ninguna documentación de que la autorizara al ejercicio de las profesiones de la salud, como lo exige nuestra ley. En el caso de extranjeros, ¿hay algún agravamiento, la ley que especifica? No, aparte de ser profesional, tener un centro habilitado, sí, además la homologación de estudios, si en caso de que lo tuviese. Sí, la ley ha previsto de que los profesionales de la salud extranjeros pueden ejercer en la República Dominicana cuando cumplen con el aval correspondiente de la ratificación de sus estudios y además con el exequatur que les autoriza al ejercicio de la profesión aquí en el país. Solamente contempla esa situación, ¿verdad?, que arropa este caso, pero aquí lo importante es determinar si efectivamente esta persona estaba ejerciendo sin haber sido calificada por ninguna institución académica a ejercer este tipo de profesión. Y como lo he señalado, se trata de una infracción grave que se sanciona drásticamente con pena de hasta 10 años de prisión. Teobaldo Durán, quien es abogado, doctor Teobaldo Durán, y también nos asesora aquí a diario, y el teléfono es 809-384 y nos salva. 89 y nos salva, exacto. Si no, 829. El político se tragó al abogado en otro caso. 830-5750. Esos son los números y ya la gente está enviando sus preguntas para Teobaldo. Teobaldo, ¿hay algún organismo que se dedique a supervisar que las personas que ejercen en República Dominicana cumplan con el exequatur o con la medida que dispone en el Estado? Me explico. Ustedes, los abogados, están cubiertos por su colegiatura. De hecho, el gremio trabaja en eso. Los médicos, bueno, hay mucha vulnerabilidad, pero se persigue. Pero en el caso de nosotros, mire, aquí cualquiera, y nosotros también tenemos exequatur, ¿eh? ¿Quién? Cualquiera, nosotros los periodistas, los que ejercemos, pero esto no se cumple. ¿Hay algún organismo que debe fiscalizar eso, de que quien dice que tiene una profesión y la ejerce realmente tenga las calidades intelectuales o un exequatur para ejercerlo? Sí, cada ministerio que rige un oficio determinado debe de velar por el cumplimiento de la ley que
que permite, que faculta el ejercicio de una profesión. Ahora, ejercer un oficio es distinto de usurpar un título o una profesión, ¿verdad? Una persona, por ejemplo, en el caso de la comunicación, una persona puede ejercer el oficio de la comunicación y, por supuesto, reconociendo que no está titulado por una institución académica. Distinto a eso es tú decir que tú eres egresada de una escuela de periodismo y mucho más grave que eso, tener un título de periodista falso, ¿verdad? Que eso es lo grave de la situación, porque tú estás estimando personas que, por ejemplo, te contratan para creyendo en lo que tú estás vendiendo, ¿verdad? Y estas personas se encuentran entonces estimadas por ti porque no le estás dando una calidad que la persona está esperando por la investidura que tú dices que tiene y que en verdad no la posees. Claro. Yo quiero pasar a otro ahorita. Bueno, en el caso de la, aunque esto se ha manejado mucho, el caso de la falsa neurocientífica, es una persona que parece que amerita asistencia de un profesional de la salud. Su abogado lo pidió, inclusive. Mitómana, parece una cosa tremenda. Pero, de repente, y es una cosa que la vemos en otras áreas, el Estado se da cuenta que falla una profesional de la comunicación a hacer trabajo. Y luego que falle, que esta señora quiere insistir en que la comunicadora falló, cuando es la que falla, el Estado, va a los medios, entonces la reacción, muy reactiva la autoridad, va y la allana, la mete presa. Yo he dicho que el Ministerio Público parece que se da cuenta que cometió un exceso y lo que pide es prisión domiciliaria, pero como hay otros intervinientes, abogados de los niños, de las víctimas, querellantes. Sí, querellantes, piden que el caso sea complejo y que le metan presa en Najayo. Y el juez acepta, el juez decide meterla presa y declarar el caso complejo. Ahí está la señora en su... Volvemos al caso de los excesos en esta ocasión. Es un caso médico, pero ¿cuál es la necesidad en situaciones como esta? Si ya el lugar está inhabilitado, está cerrado, como en el caso de la venezolana también, que ahí la autoridad de inmediato cerró el viernes el lugar, Nuria no había pasado el trabajo, cerrado definitivamente. Entonces, estas actitudes reactivas extremas, que parece como que en los individuos es como cuando tú te das cuenta de que has cometido una falla. Entonces tú te extremas y alzas la voz porque no tienes razón. Este tipo de comportamiento de la autoridad también en estos casos. Bueno, sí, empezando por lo de la medida de coerción. Tanto el Ministerio Público como la parte querellante, ¿verdad? En una acción pública o pública en instancia privada tienen facultad para solicitar medidas de coerción. O sea, la parte querellante o la víctima en este caso tenía el derecho de solicitar una medida de coerción distinta a la que había solicitado el Ministerio Público, que efectivamente, tal y como tú reseñas en ese caso, había solicitado una prisión domiciliaria, mientras que la parte querellante o víctima solicitó prisión preventiva y efectivamente el juez que conoció dictó la prisión preventiva. Lo que pasa es que la prisión preventiva... La competencia de hacerlo. Claro, es correcto. Claro. Es correcto. Pero el investigador, que es el Ministerio Público, le dice, mire, con eso basta, ¿no? Allí hay víctimas, hay unos niños, hay una familia afectada, y los abogados piden la situación extrema. Pero yo critico mucho al Ministerio Público en esos comportamientos, pero también mucho a los jueces. Porque la ponderación ahí del juez, que tenía la facultad de hacer lo que hizo, pero era decir, bueno, el investigador ya se le metió ponderar eso, ¿para qué rayos la prisión? Lo que pasa es que la prisión preventiva, Cristian, se ha cualquierizado. Se la regla. Y no ya es correcto. Exacto. Ya esa medida de coerción que la ley la ha previsto como una circunstancia, para una circunstancia extrema, que tiene un capítulo dedicado únicamente a ella, de las siete medidas de coerción que contempla
el Código Procesal Penal, la prisión preventiva tiene un capítulo aparte. Es la última. Sí, no, y un capítulo aparte de que solamente puede aplicarse para casos realmente necesarios y por el tiempo estimado. Entonces, cuando se conoce medida de coerción, por eso es que muchos aún añoramos al magistrado Alejandro Vargas, que se fue de ahí sin haber aún agotado el tiempo. Pero mi entrañable amigo la daba mucho. Sí, pero hace falta una persona, una gente de control. Claro, que tenga conciencia de que efectivamente esos casos en donde la prisión preventiva se solicita realmente es necesaria. Entonces, vemos de que en este caso, ¿verdad? Que como he dicho, se trata de un caso grave. Para realizar una investigación no hay la necesidad de tener que imponer prisión preventiva a este tipo de investigados o de imputados. La prisión preventiva se aplica para casos en donde haya peligro de fuga, donde haya el temor de que la persona pueda ocultar evidencia, ¿verdad? Sí, pruebas, ocultar pruebas, ¿verdad? Distraerse de la investigación, atentar contra las víctimas, etcétera. En este caso, para realizar investigaciones de esta naturaleza, pues evidentemente no es necesario la imposición de medidas de esa naturaleza. Qué bueno que acabas de presentar las razones que justifican prisión preventiva. Pero hay algo que no se acaba de entender, porque aquí casi todo gira en torno al poder. Poder político, poder económico, las familias, poder mediático, la embajada, el poder mediático no tanto. Pero a lo que me refiero es que no se le encuentra explicación al comportamiento de los jueces con esto de la prisión preventiva. Primero, teniendo como tenemos un gran hacinamiento en las cárceles, que son el infierno es un jardín de infantes comparado con, qué sé yo, la parte oscura de la Victoria, por ejemplo. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se podría hacer para concienciar un poco a los jueces, para que sean un poco más resistentes a la presión mediática? Hay una cosa que se llama injusticia mediática que está golpeando, comenzó en Argentina y ha venido bajando y ha permeado toda la América Latina, que es la presión de los medios. Se ganan los juicios en los medios de comunicación, pero también condenas, se decretan condenas, hay sentencias de condena desde los medios de comunicación. Por ejemplo, creo que en parte le ocurre a los medios. Nuria saca esto, es trending topic, el país entero se da cuenta, se informa de esto, y entonces ya este juez entra en alerta roja y le aplica a toda la ley a una persona que tú acabas de decir por qué se da o no se da prisión preventiva. Pero esto no tiene que ver con las familias, que tú dices, no, porque el gubernamental partido se metió en eso, no, que el PLD es poderoso, que Leonel dijo, Danilo dijo, no, esto ni afecta a las familias, ni afecta, pero sí afecta al país. Se puede hacer algo, porque aquí, en la lucha mediática, uno ve tantos abusos, sobre todo cuando son personas, que no es este caso, pobres, porque ya estar preso es una cosa terrible. Ahora, si usted además es pobre, que no puede pagar un buen abogado, ¿por qué se mantiene esto? ¿Qué se puede hacer? Bueno, es que tal y como tú señalas, es una cosa horrible. La justicia se ha mediatizado. Los jueces tienen el temor de que si dictan una decisión que no va conforme a lo que la sociedad está esperando, pues van a salir ellos como noticia, ¿verdad? Se puede trabajar. Eso, los jueces pertenecen a una escuela, ¿verdad? Sí, perdóname que te interrumpa, pido perdón, pero por ejemplo, esa presión mediática viene cuando, por ejemplo, se trata un dirigente del PLD acusado de corrupción.
Entonces el juez no se atreve porque va a decir, mira, como ellos son corruptos, eso fue que le dieron unos cuartos. Si es un narcotraficante, aunque no proceda, se hace porque hay una presión mediática. Claro. Ahora, ¿cuál es la presión mediática sobre un juez que decide que esta señora siga su proceso libre y que cuando se condene, si se condena, pague su condena? O sea, es que aquí estamos institucionalizando la prisión preventiva como condena previa. Está Normal. institucionalizada. Sí, es así. Lo ¿Qué que pasa país? que, Julián, di algo. lo que pasa es que callado, efectivamente, ahí. tal y como tú señalas, cuando el tema Sí. ha repercutido a la opinión pública, ha repercutido, el juez tiene esa presión de que, bueno, si dicto una medida que no sea lo que la sociedad espera por el boom que ha tenido el hecho del cual estoy conociendo, pues entonces me van a criticar a mí. Pero es que la Tú jueza sabes, Pablo, o el juez sabe que aquí, cuando le ponen prisión preventiva a una gente, en términos, a voz populi es que ya está condenado. Mira, Ese estuvo preso por ladrón. No, él no estuvo preso por ladrón. Estuvo en prisión preventiva antes de un juicio donde fue y fue determinado inocente. Sí, donde Yo hay no- una Pero no, y el tigre investigación. está condenado. No, Tú sabes es que la prisión preventiva es o sea, ¿hacia dónde va la justicia a raíz de dominicana, una entonces? investigación. Ah, lo que esa está- es una debilidad del cuerpo de jueces de República Dominicana que actúan en función de una presión mediática. Es correcto. Es Eso es correcto. latinoamericano. Es correcto. Entonces, se puede trabajar a través de las diferentes sabes que- asociaciones de jueces de la misma escuela de la judicatura, ¿verdad? Para ir creando conciencia de esto, de que la prisión preventiva es única y exclusivamente para casos excepcionales. Yo no quiero preguntarle mucho al magistrado porque le voy a preguntar sobre una infracción. Primero, Cuídate. No, Es buen magistrado, Durán. de los mejores que tuvo. Eso Fue me- Ministerio que- Público. Me preocupa, porque cuando tú vienes así con ese No, cariño, no, porque no sé cuál yo lo sería conozco. la tipificación o el delito que ha cometido una persona que cumple años y de un grupo de comunicadores en el cual él trabaja, invita uno solo y se va a almorzar con uno solo. Entonces yo quisiera saber cuál es la infracción y qué tipo de pena conlleva eso. No, eso cuando hay intención, eso es grave. Pero si no ha habido la intención, entonces ¿Y cuál es la medida de coerción preventiva que hay que asumir sobre eso, Pablo? No, pero Mire, hablando en serio, yo vengo- una pregunta, tengo una pregunta para- y es vital. El Consejo del Ministerio Público acaba de destituir una jueza en Higüey, en San Pedro. Esa señora, perdón, una jueza no, un Ministerio Público, una fiscal. Esa fiscal fue, en varios casos, pero el más sonado de ellos fue la joven que asesinó el compañero de ella, su pareja. Él le había dado 5 o 6 puñaladas, cayó preso y luego los familiares de él, malo de ella, lograron que se firmara un acuerdo. sí. Y efectivamente, un acuerdo que fue motivado e incentivado por esa fiscal. Y claro, firmaron el acuerdo, el individuo salió, la muchacha estaba huyendo por los lados de Moca, huyéndole a ese monstruo. Él o alguien la llamó para que fuera a San Pedro a ver sus hijos y allá la mató. Pero no era ese el único caso, que ese Ministerio Público había avalado y había promovido acuerdos con violadores, con maltratadores de mujeres, y ayer, en el día de hoy, vimos en la prensa que el Consejo del Ministerio Público la ha cancelado. Mi pregunta es a Teobaldo Durán, que tuvo sí, innegablemente y buen abogado. Si yo te nombrara mañana Procurador General, ¿qué tú atacarías más en las actuaciones del Ministerio Público al día de hoy? ¿Dónde tú encuentras que están las falencias del Ministerio Público? Sobre todo en el interior, para no quedarme en la capital. Yo siempre he señalado de que la función del Ministerio Público que yo critico es que se han convertido en burócratas.
son ejecutivos de escritorio y el Ministerio Público debe de realizar una labor en la calle. De descensos. De censos, que las investigaciones se realicen con la debida diligencia y el convencimiento de que los hechos que relata las evidencias, él lo ha recibido de manera directa, ¿verdad? Ya. Y eso sería lo principal. Yo que fui Ministerio Público, tanto en el área judicial como en los departamentos, en los distintos departamentos investigativos, sé que las labores se complementan. O sea, te narro, Pablo, como un fiscal, paréntesis ahí, que en una audiencia en la cual él era Ministerio Público y yo estaba defendiendo a una persona, él pidió prisión para la persona mía. Yo dije, "Oye, pero ¿qué primo diablo es este? ¿Cómo es eso?" ¿Cómo? Pidió Es prisión. que no eran familiares En ahí. prisión, Sí, preso. Él Pero tenía... es lo que manda la conciencia y ordena la ley. ¿Eh? Sí. sí, O sea, porque, tú ibas a traficar influencia, tú tan cosa. Yo entendí que la familiaridad había cierta influencia. no, lo que pasa es que Ibas a lubricar jurídicamente. Oye, era un- pero- el hecho prisión. es que determina realmente. Explíquele, por favor. La prisión es una de la prisión preventiva y la prisión como sanción están establecidas en la ley y se aplican para los casos que se determina que son necesarias, ¿verdad? Para los primos. Yo quiero No, llevar no, al para los doctor primos no. Teobaldo Para Durán el caso, para el al caso. ejercicio nuevamente Sí, y adelante, que se Rosario. coloque su toga Ah. para que podamos ver su apreciación o su análisis respecto de del rechazo de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia respecto de una demanda de filiación paterna a un supuesto padre biológico. No sé si tiene contexto, si se Sí. la leo. Bueno, Sí. pues entonces, porque además sienta jurisprudencia, que es un referente Claro. para todos los actores del sistema judicial y además también sirve de consulta para posibles casos a futuro. Entonces nos gustaría saber su opinión al respecto de lo que ha emanado la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. ¿Tú la Ya, conoces? cuidado. ¿No? Sí, Ah, sí, 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 sí. sí. Yo, Sí, me dijo yo, que sí y yo he ya. llevado suficientes casos dijo que sí. de esa naturaleza, de filiación. Fíjate, hasta ahora se ha mantenido el criterio moderno y científico de que la prueba de ADN es 100% vinculante. Bueno, Ya no. los exámenes determinan cuando la prueba de ADN se obtiene el resultado, dice 99.9 de parentesco efectivo o negativo, ¿verdad? Esta decisión nueva de la Suprema Corte de Justicia lo que ha dicho que no debe ser la única condición lo de la prueba científica, sino que deben aplicarse otros factores para determinar la afiliación. El afectivo, el social. Es correcto, Sí. porque forman parte incluso Sí. de nuestro sistema jurídico el hecho de cuando existe un grado de filiación que es determinado por la convivencia, lo que es de conocimiento público, ¿verdad? Los mismos rasgos, eso no ha desaparecido. Lo que dentro de ellos se ha impuesto es efectivamente lo que la ciencia ha determinado. O sea, no es que, y yo lo veo desde ese punto de vista, no es que la prueba científica ha sido descartada. No. No ha sido descartada, No, claro que sino no. que a la hora de determinar una afiliación hay que tomar en cuenta factores que forman parte de nuestro derecho positivo. Por ejemplo, dice, déjame leer esto, creo que es fundamental para ustedes, los abogados puedan ofrece el opinar. contexto, Cristian, para Si entender el bien, por contexto favor. es ¿De qué se que trata? hay un por niño de favor? 2 años, De 4. de 2 años, entonces está casado, un matrimonio, normal, Nació con un niño de 2 años, nació dentro del Sí, matrimonio. nació 2 años, Sí. nació dentro del matrimonio, ellos Atención. lo reconocen como sus hijos. Aparece un individuo, el niño con 2 años, que dice que tuvo una relación con la mujer y que ese hijo es de él y que quiere una prueba de ADN. Comienzan los casos, el niño ahora tiene 4. Entonces un tribunal de primera instancia le da la razón para que se haga una prueba de ADN.
cuando van a la corte de niños y niñas, le dicen que no, espérate. Hay un reconocimiento, le citan la ley y ahí también, yo le refería a Julián hace un ratito, que la abogada que llevó el caso da una Birmania, entrevista mi a amiga. Diario Libre y dice que ella ha profundizado mucho en esto y habla del interés superior del niño y cita la ley de que la impugnación la puede hacer el esposo ante la sospecha de que no es su hijo, pero no No un al tercero, revés. un No un aparecido. tercero, claro que no. Un aparecido que viene hijo de un matrimonio. Y un juez no porque quiere joder debería a un matrimonio. darle ese derecho. ¿A qué esencia? Entonces, por Porque ejemplo, ahí podría haber un un problema. interés de joder. Por ejemplo, dice la ahí hay otra Corte, cosa. confirmó la sentencia de la Corte de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional al entender que la valoración que hizo de las leyes que proteger los intereses del niño fue correcta. Al rechazar la solicitud de hacer la prueba de ADN, la Corte de Apelación sostuvo que, comillas, ante una filiación establecida en el acta de nacimiento y la posesión de la misma, no procede el ejercicio de acciones realizadas por terceros e incluso Claro. los progenitores para dejar sin efecto la filiación consolidada. Respecto a la presentación de su entorno familiar, esta se garantiza, en el caso concreto, con el mantenimiento del estatus quo que goza el niño bajo el amparo y protección de los referidos recurrentes, en razón a no convenir a los intereses del niño, no afectarlo, que tiene una filiación paterna y materna establecida conforme a su acta de nacimiento, que le corroborada por la posesión de Estado, Claro. no ha lugar a acogerse la realización. La Suprema se apoyó en esto, entonces cita lo que refería a Julián de que es admitido que la paternidad socialmente constituida puede prevalecer sobre la biológica, sobre todo cuando dicha paternidad sumada a la afectivamente establecida se ha ejercido en forma adecuada al mejor interés del niño, niña o adolescente, procurándole la formación integral Sí. que la Convención de los Derechos Humanos. Pero por Pero eso te Es la pedí, presunción pero por eso te pater is, pedí el Es la contexto. presunción pater is. Correcto. Pero por que- eso te que pedí el establece el Código contexto. Civil. Porque hay una cosa diferente. Es diferente cuando ese demandante ha pasado mucho tiempo con ese hijo que no es su hijo biológico. Entonces, ahí, bueno, yo no soy su padre biológico, pero cuando yo me casé, me mudé, lo que sea, con su madre, ese niño, coño, tenía 6 meses y tiene 10 años. ¿Quién carajo es su padre? Entonces, No, no, ahí, perdón, es que- quizás se podría hacer algo, pero en este caso, vamos a los hechos, por eso pedí el contexto. Es un matrimonio, tiene un hijo, y a los 2 años, es decir, que nació Dentro del matrimonio. Del dentro matrimonio. del matrimonio. Es de ese padre. Es decir, que el tipo que está demandando no ha convivido con ese niño. Hay una presunción Entonces, de paternidad. él lo que posiblemente acepta la pareja es que la señora en algún momento antes de casarse tuvo una relación con ese señor. Entonces, este señor posiblemente, el Itevis lo pongo yo, Sí. posiblemente dolido contra esa dama, viene y hace estas denuncias. En mi ignorancia jurídica, Mira, no lo entiendo. Tú tienes que irte. Ayúdenme, por Me favor. voy al origen al meollo del centro. Al cuidan, como decían los griegos. A la Naiboa, al Gutatiberol. A la Naiboa. Eso. Tiene que irte a lo que se llama el Estado, la familia y la propiedad privada de Engel. Tiene que irte Engel. para allá. Tiene que irte para allá. Diablo, Al final, todo este tema de la afiliación lo que busca es una protección del patrimonio. Siempre al final es eso. Independientemente de los lazos afectivos. Ese es el origen del matrimonio. Correcto. ahí. Es El amor es otra la, el contrato. la transmisión de la propiedad del patrimonio. Ya. ¿Quién me hereda? ¿Quién es que me hereda? Por eso que no se casan, locura. Por Continúe, eso es profesor. locura. Entonces, ¿qué pasa? Que la afiliación, el Código Civil, como muy bien dice Teobaldo, el Código Civil establece que los hijos nacidos dentro del matrimonio son del matrimonio. Se presumen Eso hijos está del claro. Ahora, del esposo. esta jurisprudencia marca 2 cosas. Primero, que quien tiene la potestad de pedir la prueba de ADN, la prueba de filiación, primero lo es el padre legal, el otro es un Y invento. supuestamente biológico. El padre legal, Y no, el no, hijo. el padre y supuesto biológico, pero en el estatus jurídico es el padre legal, 1. Correcto, legal. Y 2, el El niño hijo. cuando Es tuviera correcto, 18 es años. correcto, es Cuando correcto. sea mayor de edad podría pedirlo. Hay un caso de San Francisco muy paradigmático, y es que el muchacho dijo, ese era mi papá, él lo tuvo con mi mamá, que era una muchacha del servicio, y nunca me reconocieron.
Reconócame ahora porque hay que darme mi cuarto. Los hijos de los arzobispos. Los ricos, Pero- perdóname, Rosario, al final hubo que sacar el cadáver del padre para hacerle un ADN, probar que él era hijo y darle la parte de la herencia. Mire, ya desde que se pone O sea, en duda en justicia la paternidad, los Claro. tribunales, independientemente del acuerdo de las partes, ordenan la prueba de ADN. Así es. Yo tuve un caso precisamente en San Francisco de Macorís, Sí. donde yo estaba demandando la filiación paterna. Un padre que decía que tuvo una hija con una joven, la hija, la madre la declaró y no declaró quién había sido el padre. Sí. La declaró como hija de ella. Cuando todo el mundo en la sociedad sabía que esa niña Era era del señor. de ese cliente Ese mío. Se demandó la filiación paterna. Cuando la madre acudió al tribunal, dijo, no, efectivamente, él es el padre. Yo estoy consciente, todo el mundo lo sabe, que él es el padre. Pero yo, cuando tuve un ataque de ira, cuando lo fui a declarar, no estaba en buenas relaciones con él. Y le nada dice más cariñito. nada más lo declaré, la declaré como hija mía. De manera que yo efectivamente acepto que él es el padre. Pasa mucho, ¿eh? Dijo la jueza que estaba apoderada. Bueno, independientemente Haga lo de que que tú usted creas. diga que él es el padre, como el caso ha sido traído a mi tribunal, yo voy a ordenar como quiera la prueba de ADN. La prueba de ADN, porque no se trataba de una pareja Claro, casada. claro. De una pareja casada. Efectivamente se hizo la prueba de ADN y se determinó de que Por ejemplo, real efectivamente sí. ese Mira, era uno de los el padre. argumentos y miren quiénes son los jueces, ¿verdad? Está Pilar Jiménez, Justiniano Montero, Samuel Arias Arseno, Vanessa Acosta Imagínate. Peralta Grandes ligas. y grandes Napoleón ligas. Esteves Son los jueces Lavandier. de la sala, de la primera De la sala de la primera. Suprema Corte. que Otro de es los la sala civil. argumentos fueron que, comillas, ningún derecho es absoluto y en determinadas situaciones el derecho que nace del dato genético puede entrar en conflicto con otros intereses dignos de protección, Claro. como la verdad sociológica Sociológico. manifestada en la posesión de Estado y la estabilidad del Estado civil. Y no atender a esto puede contradecir el interés superior del niño. Fuera un caos Fíjate que social. en varios momentos se cita el interés Pero ven superior acá. del niño, porque está sobre todo por encima de todo esto. Porque de repente al niño, que una prueba de ADN, ven acá, el niño tiene 4, el muchacho entiende. Todo ese ambiente en la escuela, en el hogar, de que este no es mío. ¿Qué es lo que era César? Sí, sí. Cuando es un aparecido, un tipo que dijo que... ¿tú ¿Qué entiendes? era? No, un tigre Que puede, posiblemente ser, en pero crisis. puede ser mío, puede ser mío. Puede ser mío, que le hagan una prueba. Haga O sea, una prueba porque puede ser mío. entró un tipo por el No, un apartamento, al desa- hogar, se presentó y mira, muchacho es mío, yo un creo que le hagan una desorden, prueba. un Pero desorden ¿con qué social. calidad y por Pero qué? No es lo que le está ni siquiera diciendo. tiene que decir que es mío. Con el solo hecho de que diga De hacer la puede solicitud. ser mío, entonces se creen con derecho a demandar. ¿Qué es lo Eso que era César, Pablo? Lo que se ha hecho que será limitado. El hombre de todas las mujeres, pero la mujer de todos los hombres también. Fuera de orden, fuera de orden, Julio. El tema, no, perdóname, no es fuera de orden. El tema romano, el tema histórico del matrimonio que tú mencionaste ahorita, tiene que ver fundamentalmente cómo yo voy a mantener esa línea de transmisión. Por eso a la mujer se restringe tanto. En ese periodo primitivo la mujer tenía que ser casta, no podía tocarla a nadie, no podía verla, pero no era un tema ético, ni un tema Moral, religioso, ni moral. Es un tema de evitar la contaminación en la transmisión de la propiedad. O sea, la propiedad privada es el centro de, Recuérdate que del hay, debate. que ellos hay calculan. naciones donde la abuela solo reconoce a, Sí. a los nietos, hijos de Hijos sus, de sus hijas. No, porque Hijas hembras. a través de la Porque mujer ahí no está hay claro ninguna que ella es la sospecha. madre. Hay naciones Sí. milenarias Sí, sí, sí. y otras más Sí. recientes Así es. que aceptan eso de esa Miren, manera. tenemos que ir al cambio gracias a los abogados. Pero no me ha respondido el tema de la, Qué vaina, del almuerzo qué que vaina tan hizo y que grande. nada más invitó a un solo de este grupo. Bueno, hay ¿No se niveles. hizo, Eduardo? Es un delito que ¿Pero tiene en qué que... circunstancia era? No sé, en tiene- segundo eso grado, tiene sanción. ¿En en su segundo cumpleaños? grado será Eso tiene debatido. sanción. ¿Era su cumpleaños? Sí, su cumpleaños. Su invitaría a cumpleaños. fulana. Y yo Además, le agradezco que me además- invitara y punto. además el Ya, abogado- si no, El si no abogado- te invitaron, Fue mejor. en primera Él- instancia. fuiste? El No, abogado hay un de delito muchos ahí. años. Eso fue en primera Eso instancia. fue en primera Instancia. instancia. Falta la Él, apelación. abogado de muchos Gracias, años, Teobaldo. porque abogado de muchos a la años. gente que él más aprecia, invitó Abogado lo de muchos normal. años, duda, invitar abogados. Gracias, Teobaldo. abogado, de veras. Ahí es lo que no ves.
Mira, toda la oficina te guardo desde aquí. ¿Vas para la oficina? Me dijo tu socio Gil que hay una Gil Carpio. puerta, Gil Carpio, hombre, Mi bueno, hermano. hay una puerta con problemas ahí, la puerta de la oficina de él, que antes de llegar, tome la San Martín, ahí en la 183 próximo a la Máximo Gómez, y te haga de los equipos las herramientas adecuadas para resolver eso y otros temas que hay pendientes por ahí. Así que ¿Dónde es eso? eso es San Martín, ahí mismito, en la 183 próximo a la avenida Máximo Gómez. Las mejores herramientas, equipos de factura internacional están ahí. Dígale que le mandamos este programa y no habrá de problema. Materiales industriales, Quinito fue el viernes, una ferretería completa. Sí.